Supercrack Estrella presenta la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg. ¿Por qué desapareció el Dr. Greenberg? Profesor, psicólogo, experto en chamanismo, en telepatía y en el estudio de la conciencia, autor de más de 40 libros, el currículo académico del doctor mexicano Jacobo Greenberg es tan extenso como su leyenda, esa que inició el 8 de diciembre de 1994, cuando desapareció sin dejar rastro, generando diversas conjeturas que incluyen engaños, dobles vidas, servicios secretos, extorsiones y hasta un posible asesinato. Quizás la gran pregunta de dónde está Jacobo Greenberg está en su novela, La fuerza vital del cielo anterior Jacobo Greenberg. La introducción dice así: y sigo aquí, entrampado en este planeta. Sueño que te sueño porque sé existes y te sueño. Amnesia errante que de pronto me recuerda no tengo en verdad morada ni nombre y que todo está y es en el uno. Lo supe hace años atrás en un parpadeo del alma. Escribo en el exilio desde un planeta remoto y oscuro llamado Tierra al que me ha enviado la jerarquía por haber querido violar la zona prohibida del universo. He vivido ya 11 vidas terrestres y no he podido retornar a mi lugar de origen. Algo en el enfoque magnificente de la divinidad estimuló un misterio que ninguna lección o sufrimiento han podido develar y eso me mantiene prisionero en este lugar extraño y distante regido por leyes que no coinciden con mi naturaleza celestial. Escribo como un intento más de compartir porque eso es lo que he aprendido a hacer. Escribo porque recuerdo y el recordar sin manifestarlo me ahoga. He aprendido a sobrevivir a pesar de todos los intentos de los habitantes de este planeta para moldearme a su estilo de vida. He conocido grandes sabios que han sido mis maestros y el misterio de lo que esconde la mujer terrícola me ha fascinado a través de todas mis vidas. Me he vuelto conocido entre los habitantes del planeta en diferentes épocas. Aparecí en la Biblia como Andrés, en los Yoga Sutras de Patanjali, en los escándalos de las cortes francesas del siglo XV y entre los grandes cabalistas de Safed. He decidido retornar a mi planeta de origen, cuésteme lo que me cueste, y este escrito es un intento por sanear mi memoria y entender mi propio desarrollo. Confío que a través de su elaboración encuentre la llave perdida, el secreto procedimiento que ha de liberarme de esta cárcel planetaria y de sus habitantes. Pero no se interpreten mal mis palabras en el sentido de ausencia de cariño. Estoy profundamente agradecido con este planeta porque en él he vivido experiencias que en ninguna otra porción del universo se viven. Aquí he encontrado seres de todos los rumbos y con todas las tendencias. La mayor parte de ellos en el olvido de sí mismos, pero otros con la cabeza en alto recordándose. Las humillaciones me han exaltado después de sumirme en la desesperación y poco a poco he ido retornando al amor hacia mí mismo. Encuentro que incluyó a todas mis vivencias y nada puede definirme. Fluyó en cambio hasta que vuelvo a encontrar algo no resuelto y en él me quedo y retorno hasta que lo considero mío. En esta expansión comienzo a reconocerme en el todo y cada vez mi existencia separada desaparece para dar lugar a alguien más cercano a mí mismo. Pero este mí mismo no es un anhelo ni tampoco un pensamiento. Se asemeja más a un sentimiento que incluye todos los estados, todas las emociones y aún los dolores que experimento. De todo ello estoy agradecido a esta correccional de los exiliados del universo. A no dudarlo, en ocasiones he sido aquí muy feliz y casi he decidido quedarme, pero tengo un llamado y no puedo dejar de oírlo. Si he aprendido lo necesario y si ya es mi tiempo, eso quizás también yo lo decido, pero sé que no estoy solo y que el Padre amorosísimo existe. A él me remito y que solo él me juzgue la fuerza vital del cielo anterior. Jacobo Greenberg, Z. Introducción. Cercano ya su 48 cumpleaños, la familia del doctor mexicano Jacobo Greenberg organizó una fiesta para celebrarlo el 12 de diciembre de 1994. Todo estaba preparado y así disfrutar de un momento agradable, pero el festejado nunca apareció. Sin que aún se sepa muy bien por qué, este neurofisiólogo y profesor de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, había dejado de dar señales de vida 4 días antes. Mi teoría es que se lo llevaron a la Antártida o que se fue a otra dimensión, lo creo que lo asesinaran era demasiado valioso su conocimiento como para ser desperdiciado por las élites satánicas. Ninguno de sus familiares o más cercanos recibió un aviso suyo, nadie en su laboratorio fue advertido de que no volvería y tampoco ninguna persona tuvo constancia de la compra de boletos para salir del país.
Tony Karam, presidente de Casa Tíbet México y posiblemente la última persona en verlo con vida, afirmó que el Dr. Greenberg le había pedido organizar un viaje de meditación a la India, el cual tampoco llegó a realizarse. Desde la Procuraduría General de la República se formó un equipo especial de investigación dirigido por el comandante Clemente Padilla, quien constató en un primer momento que en la casa del Dr. Greenberg todo estaba en orden y no faltaba ningún objeto de valor. Como insinuó el periodista de Los Angeles Times Sam Quiñones en el documental El secreto del Dr. Greenberg, Ida Cuellar, 2020, quizá el peor punto de partida posible para una investigación. No hay nada. No tenemos cuerpo. No tenemos sangre. La evidencia de que haya pasado algún delito. Los chamanes de México, pese a la relevancia de su figura y lo mucho que se ha escrito sobre su desaparición, los datos que suelen presentarse sobre la vida del Dr. Greenberg son bastante escuetos. Descrito por sus allegados como muy inteligente, analítico, buen compañero, curioso y algo hiperactivo, Jacobo Greenberg nació en 1946 en Ciudad de México. Tras graduarse en psicología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, se mudó en 1970 a Nueva York, donde estudió un doctorado en el New York Medical College sobre la reacción del cerebro humano ante estímulos geométricos. A su regreso a México trabajó como profesor en la UNAM y fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac, lo que le permitió seguir con unas investigaciones que fue plasmando en decenas de colaboraciones y libros como El espacio y la conciencia, 1981, Retorno a la luz, 1987, La expansión del presente, 1988, o su enciclopedia de 7 volúmenes Los chamanes de México, 1987-1990. Fue este interés por el estudio de los límites de la conciencia y la realidad lo que hizo que sus investigaciones se centraran en los supuestos poderes curativos y extrasensoriales que tenían los chamanes mexicanos, ejemplificados en una de las más famosas del país, Bárbara Guerrero. Más conocida como Pachita, esta mujer recibía en su consultorio de la colonia Roma a decenas de enfermos a los que interrogaba sobre sus dolencias y a los que, si era preciso, afirmaba operar únicamente con la ayuda de un cuchillo y sus manos. A veces, extrayéndoles tumores, otras, intercambiando órganos dañados por otros sanos, y cerrando después sus incisiones con un masaje en la zona lesionada. Los pacientes solo debían llevar una sábana, 1 litro de alcohol, un paquete de algodón y 6 rollos de vendas. Maravillado por esos supuestos poderes curativos, el Dr. Greenberg quiso explicarlos de un modo científico. Así lo dijo en una entrevista concedida a Televisión Española. Yo soy un científico, tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral y me invitaron a conocer a esta mujer, Pachita, y a sus operaciones, y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana, aseveró. Recuerdo esa entrevista, me la he visto muchas veces repasando todo lo que decía, le recuerdo muy bien con Fernando Sánchez Dragó, presentador de programas como Negro sobre Blanco y Las Noches Blancas. Aquellos programas con Jacobo Greenberg son ya leyenda por su increíble contenido, cuando uno podía aprender de la televisión algo que ya no ocurre. Gracias a sus investigaciones y a las horas y días que pasó en el consultorio de Pachita, el Dr. Greenberg defendió que aquellas operaciones eran explicables a partir de su creencia de que la humanidad vivía en una realidad inventada a la que él denominaba holograma. Esta podía ser en parte moldeada a través de nuestro cerebro, siempre que contáramos con campos neuronales de alta sinergia. Fue el origen de su teoría sintérgica, descrita en libros como Los chamanes de México y, según la cual, la realidad perceptual es el producto de la interacción entre un campo energético activado por el cerebro, campo neuronal, y la estructura del espacio-tiempo, campo cuántico. La interacción de ambos campos crea un patrón de interferencia que baña todo el espacio. La experiencia consciente surge cuando el observador enfoca un mecanismo hipotético, llamado factor de direccionalidad, en alguna porción de interferencia. Explicada más coloquialmente por el antropólogo Sergio González, en su artículo Antropología y Etnoficción, las creaciones imaginarias de la alteridad, revista de Antropología Experimental, 2011, lo que esta teoría afirma es que el cerebro humano es capaz de crear interferencias en el patrón espacio-tiempo, que esas interferencias son el origen de la experiencia consciente de las personas y que los chamanes pueden provocar aperturas espacio-temporales por medio de sus actos perceptivos.
Pienso que si Jacobo Greenberg fue llevado a la Antártida, donde hay portal dimensional fijo para viajar en el tiempo, él pudo ser llevado al siglo XV. Recordemos que en su novela La fuerza vital del cielo anterior, él decía haber estado en el siglo XV. Dado el conocimiento que él tenía, pudo ser mandado al siglo XV para saber que era el manuscrito Voynich. Es un manuscrito ilustrado del siglo XV. Desde que se descubrió en 1912, estudiosos han tratado de descifrarlo estudiando las palabras y las imágenes de plantas y signos astronómicos que aparecen en él. No se ha logrado traducir ni una sola palabra. Fue escrito en una lengua de la que nada se sabe. Habría varias misiones para este genio llamado Jacobo Greenberg del siglo XV que él tendría que descifrar. Una mañana de julio de 1518, una mujer conocida como Frau Trofea salió a las calles de Estrasburgo, Francia, y comenzó un baile compulsivo y frenético que duraría entre 4 y 6 días. En pocas semanas 400 habitantes de la ciudad se vieron afectados por la enfermedad o epidemia del baile. Pero antes de ese episodio, ocurrió otra historia muy similar en Aquisgrán, en junio de 1374, cuando los habitantes de la famosa ciudad alemana de los Reyes salieron en masa de sus casas y comenzaron a agitarse en un estado de delirio que se asemejaba a un tipo de baile incontrolado. En la Europa medieval se le conoció a este episodio como la plaga del baile, o coreomanía. Las autoridades eclesiásticas medievales creían que se trataba de una posesión demoníaca o de una maldición. En Italia creyeron que la causa era algo más exótico: las arañas. Los lugareños lo llamaban tarantismo porque creían que el veneno del arácnido provocaba el delirio. En la actualidad se ha dicho que la explicación detrás de ello es el estrés psicológico provocado por los graves episodios de hambruna y enfermedad de aquella época. Otra teoría apunta al envenenamiento por cornezuelo, que puede provocar alucinaciones, movimientos involuntarios y delirios. La China del siglo XV para conocer los misterios de la Gran Muralla. Y descubrir una máquina que no parecía de su tiempo. Volvimos a dirigirnos a la muralla y cuando estuvimos arriba me señaló una gran caja de madera en la que no reparé cuando pasamos por allí. El almirante dio la orden y comenzaron a abrirla. Era como una especie de gran cazuela de bronce que llevaba adosados en su parte externa 8 dragones que sujetaban en su boca una bola de bronce y debajo de cada uno de ellos una rana, también de bronce, con la boca abierta, como esperando la bola al caer. Es un detector de terremotos que Sanden inventó hace siglos. ¿Qué te parece? Te has quedado sin palabras, amigo. Es que no sé qué decir. Bueno, sí, ¿cómo funciona? Ja 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 ja, rió el almirante, orgulloso del ingenio de los suyos. Lo ideal sería que lo pudiese anticipar, pero eso aún hoy es imposible. Los dragones y las ranas que están bajo ellos están dispuestos de tal forma que marcan las 8 direcciones primarias. Cuando la máquina detecta un terremoto, el dragón que está en la dirección en la que se ha producido deja escapar la bola. De esta forma, el sonido al caer la bola en la boca de la rana alerta del seísmo y, dependiendo de en qué rana haya caído, tenemos la dirección donde se ha producido el epicentro del temblor. Así, podemos enviar ayuda rápidamente y salvar muchas vidas. Sin estos detectores, es imposible que los destacamentos de soldados lleguen a tiempo para evitar males mayores. ¿Y dónde se colocan? Los distribuimos por lugares estratégicos donde históricamente los terremotos han sido más frecuentes, como este en el que nos encontramos. ¿Y cuál es la mayor distancia a la que han detectado un terremoto? Hasta hoy, han sido a más de 600 kilómetros de distancia. Como decías, solo falta que se puede inventar una máquina que los detecte antes y pueda dar tiempo a desalojar las poblaciones. Todo se andará, amigo, todo se andará. Si ya me sentía pequeño al lado de esta megaconstrucción, ahora era casi diminuto ante el ingenio y sofisticación de esta cultura milenaria. Mientras colocaban aquel sismógrafo direccional, uno de los oficiales se dirigió al almirante. Este sonrió y con la mano en el hombro de su subordinado me dijo: la verdad es que el siglo XV encierra tantos misterios, que era lógico que quisieran mandar una mente como la de Jacobo Greenberg. Otra misión fue la misteriosa inscripción en catalán antiguo en la capilla de San Miguel del monasterio de Pedralbes. Además es muy posible que Jacobo Greenberg buscara al conde de Saint-Germain en el siglo XV, un ser inmortal. Aunque el misterioso conde era cada vez más conocido, su historia no solo no se esclarecía, sino que se volvía cada vez más confusa. A esto contribuyó seguramente un episodio acontecido al principio de su estancia en Francia, cuando un comediante inglés que lo conocía de su época londinense decidió aprovechar su fama para inventarse un espectáculo en el que lo caricaturizaba. En este show decía cosas tan estrambóticas como que había conocido a Jesucristo y a Alejandro Magno, o que era inmortal.
Y puesto que el personaje original ya era excéntrico de por sí, algunas de estas afirmaciones terminaron atribuyéndose al conde, algo que a él no parecía importarle. Si hay muchas cosas por las que el siglo XV sería la fecha indicada por todos sus misterios y mandar a la única persona que podía descifrar todo aquello, Jacobo Grinberg. Como el fenómeno celeste en Nuremberg de 1561, en una octavilla elaborada en madera en 1566 por el artista Hans Glasser, se describe un evento acaecido en Nuremberg 5 años antes, en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Dicha representación se conserva en la colección wickiana de la Biblioteca Central de Zúrich. Esta octavilla procede de Nuremberg y cuenta la nueva de una muy horripilante aparición en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Fue vista por muchas personas, varones y mujeres. Eran esferas de color rojo sangre, azulado y negro, o discos anulares, cerca del sol, 3 por ejemplo en fila barra a veces 4 en cuadrado, y también algunas solas barra y también se han visto entre esas esferas algunas cruces de color sangre. Había también 2 grandes tubos o 3 en cuales pequeños y grandes tubos barra estaban de A3 barra también de A4 y más esferas. Y todos ellos comenzaron a pelearse entre sí. El fenómeno duró aproximadamente 1 hora. Luego todo ello como ofuscado por el sol barra, cayó a la tierra desde el cielo como si todo ardiera barra y con gran vapor desapareció poco a poco sobre la tierra. También se vio, bajo las esferas, una figura alargada, igual que una gran lanza negra. Naturalmente, esta visión se entendió como advertencia divina, y la cosa no se detiene aquí. Aún hay otro caso de ovni muy famoso del siglo XV. Es como si ese año el mismo diablo hubiera abierto en la tierra un portal dimensional por donde se colaba de todo. Un cuadro del siglo XV con un ovni. La extraña vinculación entre pinturas religiosas y acontecimientos paranormales ha hecho que se haya escrito e investigado muchísimo sobre el tema. Uno de esos cuadros es el titulado La Madonna con el Niño y San Juan, un cuadro que representa a la Virgen María junto a un San Juan infante, el cual sostiene al Niño Jesús entre sus brazos. La Madonna con el Niño y San Juan se encuentra expuesto en la sala del Colle del Museo Palazzo Vecchio, en Florencia, Italia. Y aunque no se sabe con certeza quién es su autor, se ha determinado que puede tratarse de Sebastiano Mainardio Jacopo del Sellai, 2 pintores florentinos que fueron coetáneos y cuyas obras se asemejan. En dicho cuadro se puede observar en el vértice superior derecho un extraño objeto suspendido en el cielo y sobre el mar de fondo. Bajo ese objeto ovalado, y que muchos aseguran que puede tratarse de un ovni, se ve una figura humana, un pastor, que se lleva su mano derecha sobre sus ojos, como cuando alguien quiere ver algo que está lejano o en el horizonte. Este cúmulo de coincidencias en el cuadro ha hecho que un gran número de especialistas en ufología estudien determinadamente la pintura y abran hipotéticas conclusiones sobre el objeto volante. ¿Se trata de un platillo volador o quizás podría ser la forma que quiso darle el autor a alguna divinidad o ser superior? La misteriosa figura ovalada que se mantiene suspendida en el cielo deja entrever una especie de torre y de todo él se desprenden unos rayos de luz. Bajo el objeto está situado el pastor, que lo observa y junto a este hay un perro en actitud de ladrar hacia el platillo. Cabe recordar que a finales de la Edad Media no existía ningún tipo de artilugio que pudiese sobrevolar los cielos, lo que hace reflexionar en qué se habrá inspirado su autor para pintar esa extraña figura. Muchas interrogantes han quedado abiertas desde que se decidió investigar a fondo el cuadro, pero no se ha podido dar una respuesta con certeza, al igual que nadie ha descartado categóricamente la hipótesis del objeto volador. Pero espera aún hay más. La Tebaide, también conocida como la escena divita eremítica, pintado a mediados del siglo XV, es un montaje de escenas que muestran varios aspectos y creencias de la vida monástica. Muchos ven un pequeño ovni en forma de disco rojo en el fondo de la escena. Y la cosa no se detiene aquí. En la nave de la Notre Dame de Beaune, en Borgoña, Francia, se encuentra un tapiz del siglo XV con ilustraciones de la vida de la Virgen María. En una de ellas se ve una especie de platillo volador en el aire. Adaptada su teoría al caso de Pachita, Grinberg decía que, en ella, el nivel de conciencia era extraordinario. Durante las operaciones que realizaba ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía hacer trasplantes de órganos a voluntad, curaciones y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Su teoría sintérgica iba incluso más allá, al afirmar que, si el ser humano conociera en profundidad el funcionamiento del holograma, podría llegar a desaparecer y fundirse en la verdadera realidad.
De hecho, en el documental El secreto del Dr. Grimberg se cuenta cómo había comenzado ya a entrenar a niños en la visión extraocular tapándoles los ojos para que intentaran leer unos escritos sin verlos. Un experimento que, también se dice, no salió como se esperaba. Sin embargo, en la comunidad científica sus investigaciones no fueron siempre bien vistas y muchos las calificaron directamente de fantasías, criticando especialmente la aplicación defectuosa del método científico a un ámbito puramente paranormal o supersticioso. En la obra de Grimberg, lo esotérico del chamanismo, que raya incluso en ocasiones en acciones virtualmente imposibles de creer, se muestra de una forma normalizada, como algo que, si se cuenta con las herramientas intelectuales adecuadas, puede ser tranquilamente aceptado, reflexiona el antropólogo Sergio González. Ya lo dijo una ocasión su hermano, David Grimberg. Para los científicos era un chamán. Para los chamanes era un científico. Estaba entre dos mundos. Los esfuerzos del gobierno estadounidense por dotar de energía psíquica a las fuerzas militares atrajeron a 20 personas, que se autoproclamaron poseedoras de habilidades paranormales, durante los 23 años que operó el proyecto Stargate. Con estos visores se desarrolló una técnica paranormal de espionaje, llamada canal perceptual a kilómetros de distancia, que se basaba en la capacidad de percibir objetos, personas y sucesos a distancia. Los psíquicos Ingo Swann y Uri Geller formaron parte clave en las investigaciones. Ambos ya eran considerados artistas reconocidos cuando comenzaron a colaborar con la CIA, aunque el primero mantuvo un bajo perfil durante los experimentos y enfocó su atención en el debate sobre la vida extraterrestre. Fue Geller quien gozó de una reputación discutida dentro y fuera de la agencia por sus controvertidos talentos al demostrar ante la televisión estadounidense que podía doblar cucharas con el poder de su mente, de acuerdo con ABC. Me pregunto si en esto trabajó también Jacobo Grimberg. Uri Geller y Jacobo Grimberg trabajando juntos en todo esto. Es posible que Jacobo Grimberg fuera forzado en este proyecto secreto. El hombre llamó la atención apenas iniciaron los experimentos en agosto de 1973. La CIA intentó confirmar las capacidades de Geller al encerrarlo en una habitación sellada, donde debía replicar los dibujos que otras personas hacían en un cuarto alejado. Los resultados persuadieron, al menos de forma parcial, a los investigadores, según los documentos desclasificados de la agencia. Pese a las afirmaciones de los experimentos, el mentalista nunca convenció al mundo de sus supuestos dones. Incluso existe una anécdota según la cual Geller intentó, sin éxito, probar ante el físico Richard Feynman que poseía capacidades paranormales. Tras la publicación de los archivos sobre el proyecto Stargate en 2017, Geller declaró que esos registros muestran apenas la punta del iceberg. Los documentos desclasificados confirman las operaciones que los visores debían desempeñar. La mayoría de ellas se enfocaban en el espionaje de quienes eran considerados amenazas para la seguridad nacional debido a sus actividades ilícitas con el narcotráfico. Pablo Escobar aparece como el principal blanco de las visiones remotas. En el archivo se transcribieron las actividades del proyecto número 9002-B realizado en marzo de 1990. En la prueba un entrevistador solicitó a un visor que describiera la ubicación de Escobar como en una fotografía aérea con las coordenadas encriptadas. 70207B/93, 91, 17. El psíquico identificado bajo el código 025 dibujó un edificio, la supuesta morada del capo de la cocaína. La CIA decidió clasificar la información del espionaje psíquico como datos operativos disponibles con solicitud previa. Un caso similar sucedió en el archivo fechado el 22 de marzo de 1990. Esta vez, el agente pidió al mismo visor que proporcionara datos sobre una operación de contrabando de drogas. Las coordenadas fueron removidas del archivo. El sujeto de la prueba unió la poca información que le habían proporcionado con 3 narcotraficantes a bordo de un barco pequeño. Describió la ubicación en la que se encontraba el barco, latitud 17º N y longitud 74º O, al sur de Haití, en el Mar Caribe. Según el psíquico, el destino final de la embarcación era 27º N, 82º O, sobre Tampa, en Florida, en el Golfo de México. Por último, aseguró que el buque transportaba cocaína. La conclusión del entrevistador se centró en aclarar que, pese a desconocer los datos operativos reales para la comparación, era imposible realizar una evaluación objetiva. Por lo que se sabe de la misión, agregó, las localizaciones proporcionadas eran cuestionables y les otorgó un 20% como estimación de confianza. No obstante esos reveses, el proyecto Stargate perseveró.
Además, fue tan analizado que se desarrollaron más artículos al respecto como detección autónoma y observación a distancia, escritos por Marilyn J. Schlitz, del Laboratorio de Ciencias Cognitivas, y Stephen LaBerge, del Instituto de Lucidity. El resultado de estas investigaciones sugirió que se activaban distintas áreas del sistema nervioso en tareas psíquicas. Sin embargo, se aclaró que se necesitaban aún más análisis para comprender los efectos de la visión remota. El final del proyecto Stargate sin resultados trascendentes. El proyecto Stargate finalizó y se desclasificó en 1995. En medio de la polémica, un comité del Senado estadounidense tomó la decisión solicitar a la CIA una evaluación exhaustiva. La incertidumbre en torno a los fenómenos paranormales y la percepción extrasensorial llevaron a la agencia a buscar una evaluación imparcial del Instituto Americano de Investigación, ER. Y así fue, como amparándose en estos experimentos, hubo quien afirmó que el Dr. Grimberg se había desintegrado voluntariamente para trascender del mundo de la materia y existir más allá del holograma. Aunque la verdad quizás sea otra muy diferente. La primera hipótesis que se barajó tras su desaparición, y que aún no ha sido desechada, es que el Dr. Grimberg fuera asesinado por su segunda esposa, Teresa Mendoza López. Que no faltara nada de valor, la brusca desaparición del doctor y que Teresa fuera vista en días posteriores cobrando cheques y sacando cosas de la casa alimentaron esta sospecha, hasta el punto de que la policía le intervino el teléfono. Gracias a ello supieron que la mujer estaba muy relacionada con un hombre muy misterioso y conocido suyo, con formación militar, pero al que no pudieron extraer ninguna información. Además, se daba la circunstancia de que el Dr. Grimberg había confesado a sus allegados sentir miedo de su esposa, de la que eran conocidos sus intensos ataques de ira, llegando a usar a la camioneta como dormitorio para no estar a su lado. Poco más pudo saberse, ya que Teresa Mendoza viajó a Estados Unidos, donde se le perdió la pista definitivamente. Sin embargo, hubo un detalle en aquella vivienda que abrió una segunda teoría, porque, tras analizar más a fondo los enseres personales del Dr. Grimberg, se descubrió que faltaban los discos duros de sus computadoras y sus investigaciones. ¿Fue entonces la desaparición en realidad un secuestro o una captación por algún organismo extranjero para hacerse de sus conocimientos? Esta sospecha siempre estuvo presente y algunas pruebas podrían apuntar en esa dirección. En primer lugar, la llamada del trabajador de un aeródromo, de la localidad estadounidense de Boulder, afirmando haber visto al doctor y a una mujer muy parecida a Teresa Mendoza siendo llevados en sendos coches del FBI tras aterrizar en una avioneta. La misma región donde, según el documental El secreto del Dr. Grimberg, este científico podría haber impartido diversas conferencias sin el conocimiento de sus más allegados. De ahí que la segunda prueba adquiera relevancia para esta teoría. Y es que, según varias publicaciones, los servicios de inteligencia han estado presentes en las universidades para atraer talentos, financiando sus proyectos e investigaciones en secreto y después extorsionándolos con la desacreditación si no accedían a sus deseos. La CIA en las universidades. Una de esas publicaciones es el libro Spies Choice. How the CIA, FBI, and Foreign Intelligence Secretly Exploit America's Universities, Henry Holt & Co., 2017, del periodista premio Pulitzer, Daniel Golden, donde se cita cómo desde hace años y mediante conexiones estrechas con los gobiernos, los negocios y la tecnología, además de la pericia técnica que se necesita para competir en una economía basada en el conocimiento, los profesores, licenciados e incluso estudiantes son codiciados por informantes de todos los bandos. Así, explica Golden, las conferencias más o menos amañadas son el entorno de captación por excelencia. A veces, simplemente envían sus propios agentes. Otras veces, las organizan desde la sombra, a partir de empresas privadas. El principio es que el nombre de la CIA no aparezca por ninguna parte. Y, en algunos casos, organizando reuniones falsas con el único motivo de alcanzar a un potencial desertor de un país enemigo, relata. De tal forma que, sumando estas pistas, más la sospecha de que su segunda esposa no fuera quien decía ser y sí una espía, esta segunda posibilidad sobre su desaparición cobraría cierta entidad. Quizá de ahí el miedo que demostraba tener el Dr. Grimberg por su mujer.
Aún más, gracias a la orden ejecutiva firmada en 1995 por el entonces presidente Bill Clinton, que obligaba a la desclasificación de los documentos de valor histórico con al menos 25 años de antigüedad, en 2017 salieron a la luz millones de páginas donde se hablaba de misiones secretas de la CIA para derrocar gobiernos y dictadores, de avistamientos ovni, memorandos, e informes sobre gobiernos extranjeros, experimentos en humanos, el uso y control de fenómenos psíquicos bajo el nombre en clave de Proyecto Stargate. Curiosamente, en algunos de esos documentos desclasificados apareció el Dr. Greenberg, junto a la explicación de varios de sus experimentos y teorías. Sin embargo, más allá de que la CIA conociera el trabajo del científico mexicano, poco más puede asegurarse con certeza, de tal modo que la investigación sobre su misteriosa desaparición se cerró sin una conclusión, quedando hoy solo hipótesis y teorías. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante, pulgar arriba.